Hola, ¿qué tal? El domingo 22 de octubre, como iglesia, estamos celebrando el 29º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. El evangelio de este domingo está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El evangelio dice así. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este trozo del Evangelio que hemos escuchado, aparece, aparecen los fariseos, ¿cierto?, que se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, nos dice el Evangelio. Es decir, como estarle buscando a ver en qué error pillamos a Jesús, buscamos por todos los medios hacer que se equivoque en algo para poderlo acusar, para a través de una trampa poder irse en contra de él. Y mandaron, ¿cierto?, a varios discípulos con unos herodianos. Y los mandaron a decirle varias flores primero para ver si con eso Jesús como, me tienen aprecio, me tienen cariño, ¿no? Jesús se da cuenta claramente que detrás de esas flores viene una trampa. Y la pregunta que le hacen es, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Esa pregunta es una pregunta bastante maliciosa. El mismo Evangelio nos dice, pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? ¿Ah? Porque a uno le podría parecer, bueno, le están preguntando si hay que pagar impuestos o no, no es una cosa tan terrible desde nuestra mirada. Pero miremos en el contexto en el que está Jesús lo fuerte de esta mirada. El pueblo de Israel está sometido bajo el imperio romano. El imperio romano es invasor del pueblo de Israel, lo tiene sometido. Y había en ese tiempo eh, culto, de alguna forma, al emperador, ¿cierto? Entonces, ese culto al emperador también se podía dar en el tema de la imagen de él en la moneda. También se podía tomar en ese sentido, como tener una moneda del emperador, o sea, en que aparece el emperador como un modo de culto, así como cuando uno tiene una imagen de un santo, algo así, y lo venera, ¿no? Me imagino algo así, ¿ah? Porque no sé exactamente cómo era con el dinero. Y fíjense que Jesús respondiera lo que respondiera, se podían tirar en contra si la respuesta era un sí o un no. Ellos no veían en esta pregunta otro tipo de respuesta. ¿Mm? Si Jesús decía, sí, tienen que pagar impuesto al César, era como un Jesús a favor del imperio romano. Así lo podían acusar como a favor del imperio romano y nos está llamando a pagar impuestos al César. ¿Ah? Y por lo tanto, eh, que le hagamos bien al César, ¿ah? Como que Jesús está con el César y no con el pueblo. De eso lo podían acusar. Y si Jesús decía que no,
lo podían acusar de que estaba revolviendo a la gente para no pagar el impuesto al César, y por lo tanto es alguien que está contra el Imperio Romano y lo podemos acusar por eso también. ¿M? Por lo mismo, Jesús dijera sí o no, era muy complicada la situación. Ahí está la trampa que le están haciendo al Señor. Eh, la respuesta de Jesús hipócrita, ¿ah? Porque fíjense cómo lo tratan al principio: maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Es decir, y seguimos leyendo, hay ese como, acá en Chile le decimos como sobada de lomo, ¿ah? Como que aquí y me muestro como buenito contigo, ¿ah? Buenita contigo, pero en el fondo te estoy haciendo una trampa en que quiero que caigas. La respuesta de Jesús es sorprendente, es muy sabia, porque reconoce la trampa y lo primero que le dice: a ver, muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él le preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Ya. Y Jesús les responde al final, no les dice ni sí ni no, va mucho más profundo en su responder, no se queda en la trampa. De hecho, no cae en la trampa. Y dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esta respuesta de Jesús hay muchos elementos muy importantes. Digamos algunos, ¿ya? El primero, esto den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay que decir que muchas veces se ha malinterpretado. Entonces hay personas que hacen como que si hubiesen cosas que no tienen nada que ver con Dios en nuestra vida, como cosas que no son motivo de preocupación de Dios en nuestra vida. Uno podría decir, pero sí es verdad, pues por ejemplo el pecado no tiene nada que ver con Dios. A ver, no tiene nada que ver con Dios en cuanto no viene de Dios, no tiene nada que ver con Dios porque Dios no produce el pecado, no nos anda invitando a pecar, pero a Dios sí le preocupa que pequemos, porque sabe que eso nos deshumaniza, sabe que el pecado nos daña y daña, sabe que el pecado daña nuestra relación con Él. Por lo tanto, a Dios nuestro pecado no es algo que no le interese, le interesa porque nos daña y Él quiere que estemos bien, quiere que hagamos el bien porque quiere nuestra felicidad. ¿Se fijan? Entonces, hasta esa realidad, la realidad del pecado, para Dios es importante, no porque considere importante lo malo, no, porque Él no quiere el mal, Él no quiere nuestro pecado. Sin embargo, nos ama profundamente a quienes somos pecadores. No por nuestros pecados, sino porque sí, porque nos ama. No nos ama porque hacemos cosas buenas, nos ama porque sí. Y porque nos ama quiere que hagamos el bien, porque sabe que el hacer el bien alegra nuestro corazón, nos hace bien. Entonces, hay que decir que algunos han interpretado como si hay cosas que no tienen que ver con Dios, entonces no son espirituales y por lo tanto no entran en el ámbito de la vivencia de la fe, no entran en el ámbito de mi vida cotidiana y se separa vida cotidiana de la vivencia de la fe, como si fueran cosas distintas. Entonces, por ejemplo, que la iglesia no hable de contingencia porque eso no es espiritual. ¿Se acuerdan cuando en tiempos de la dictadura militar acá en Chile, a los sacerdotes que hablaban de las violaciones a los derechos humanos los trataban de curas comunistas? Momentito, las violaciones de los derechos humanos no es hablar de algo comunista, es hablar de pecados, pecados graves, pecados que se daban en un contexto social, a partir de ciertas estructuras, ciertos organismos, organizaciones. Entonces, épale, acá estamos ante un tema moral, un tema que toca el corazón del ser humano y le interesa a Dios. No hay nada del ser humano
que a Dios no le interese. A Dios le interesa todo lo humano porque quiere que seamos muy humanos. Quiere que seamos humanizados. Quiere que seamos humanamente buenos. En ese sentido, ser humano no es sinónimo de maldad, ¿no? El ser humano está llamado a ser santo, santa. El ser humano está llamado a obrar conforme al querer de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que seamos, por lo tanto, muy humanos, es decir, muy de acuerdo al querer de Dios para nuestra vida, ¿cierto? El pecado nos deshumaniza. La bondad del corazón, hacer el bien, nos humaniza. Entonces, todo signo de deshumanización son cosas que van contra la voluntad de Dios, del querer de Dios. ¿Ya? Los signos de humanización son de acuerdo al querer de Dios, a su voluntad del querer. Alguien me puede decir entonces, pero la enfermedad no es pecado y nos deshumaniza. La enfermedad es parte de la naturaleza. Puede haber que perdemos humanidad en el sentido físico, pero puede ir creciendo nuestra humanidad del corazón, ¿cierto? Entonces, y cuando vemos las escrituras vemos que Jesús también se preocupa de los aspectos físicos, se preocupa también de nuestra salud. Sanó a tantos enfermos. Sin embargo, esa salud hacia los enfermos, ese haber resucitado muertos, eran pequeños signos del gran signo, podríamos decir por excelencia, que es más que signo, del gran acontecimiento de la cruz. En la cruz Jesús venció todo lo malo de la historia. Todos nuestros pecados, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras enfermedades, todas nuestras muertes están derrotadas por Jesús en la cruz. La prueba de que derrotó todo ello es la resurrección del Señor. Y porque Jesús resucitó, sabemos que todo lo malo de la historia, las guerras, esto que estamos viendo ahora terrible que está ocurriendo en la frontera de Gaza, ¿no? Todo lo que estamos viendo en Ucrania con Rusia, lo que estamos viendo en alguna información en lo que ocurre en África, en tantos lugares de África. Hay cerca de 60 conflictos bélicos en estos momentos en el mundo. Entonces, cuando vemos todo eso, toda esa violencia, uy, ¿dónde está Dios? Dios venció todo eso en la cruz. Si a Dios solamente le interesara lo espiritual, si solo le perteneciera el ámbito de lo espiritual, ¿para qué vamos a estar rezando por temas del clima? ¿Para qué vamos a estar rezando por la paz? A Dios le interesa todo el ser humano. Por lo tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No es que la vivencia, la fe tenga que dejar a un lado la contingencia. No es que haya que separar fe de vida. No, la fe y la vida tienen que estar unidas. Tenemos que ser coherentes en nuestra vida, en nuestras vivencias con nuestra fe. Y por eso, qué importante que cada decisión que vamos tomando, también tenemos que poner nuestra fe ahí. Y decirnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué me dice Jesús en su palabra que tengo que hacer en esto? Y eso también en el ámbito humano. La mayoría de la iglesia, de los miembros de la iglesia y de las miembros de la iglesia son laicos y laicas. Y una de las invitaciones es en los lugares donde están, en su trabajo, en su hogar, en la tarea cotidiana, en la vida cotidiana, que se note que son cristianos, en sus decisiones, en sus acciones, en sus búsquedas de hacer el bien y hacer el bien. ¿Mm? Por lo tanto, den al César lo que es del César. Podemos entenderlo de parte de Jesús en este contexto, hay deberes cívicos que hay que cumplir. Y en ese sentido, den al César lo que es del César. Cumplan las leyes que correspondan y que correspondan. Una ley que contradiga al Señor, esa el Señor nos pide no cumplirla. Pero hay leyes que para conservar la vivencia cívica hay que cumplir. Para conservar una buena vivencia, podríamos decir, si yo no pago los impuestos voy a tener problemas con los romanos. Para no tener problemas hay que pagar los impuestos. Si no, ¿cierto? Entonces, den al César lo que es del César. Cumplan sus deberes cívicos que correspondan. Los que correspondan, cúmplanlos. Y a Dios lo que es de Dios. Recuerda que hay una imagen mucho más importante que la del César. A esa no le debes culto. A la imagen que le des culto es a la imagen de Dios.
tú, ser humano, eres imagen de Dios. Y, y todo tu ser tiene que estar entregado en las manos de Dios. Entonces cuando dice, y a Dios lo que es de Dios, entrégate por completo a Dios. Todo lo humano, todo lo que tenga que ver con tu vida, a Dios le interesa. La creación entera le pertenece al Creador. Por lo tanto, Dios, decir que esto no es de Dios, esto no le pertenece a Dios y por lo tanto nada de la contingencia le pertenece, es una muy mala interpretación. Y por eso mira qué bonito. El Señor nos está diciendo, vive en tu vida entregado a Dios, que para Él sea el culto de tu vida. Y vive buscando que tu vida entera, con todo lo que la rodea, con todos los acontecimientos, sea un culto a Dios. Recuerda que tú eres de Dios. Y por lo tanto, da a Dios lo que corresponde. Dale tu amor, dale tu vida, date por entero a Él, ponte en sus manos y busca en todo hacer su voluntad. Que el Señor les bendiga, los acompañe siempre, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.